Bienvenidos una semana más a Canaleteca. Hoy os voy a explicar desde mi punto de vista las ventajas e inconvenientes de la conexión alámbrica o inalámbrica tanto de CarPlay como Android Auto. Como casi todo en esta vida, las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces no os voy a decir yo que uso básicamente CarPlay siempre por conexión por cable o siempre por conexión inalámbrica. No, todo depende de la situación en que me encuentre. Por eso os voy a explicar yo cuándo uso la conexión inalámbrica y cuándo uso la conexión por cable. Está claro que la mayor ventaja de la conexión inalámbrica es la comodidad. Por eso este tipo de conexión es mi preferida para el día a día, ya sea al ir al trabajo o al ir al supermercado. Es decir, no tiene precio el poder subirte al coche con el teléfono en el bolsillo y no tener que perder el tiempo en buscar un cable, a no ser que lo tengas por ahí colgando, sacar el teléfono del bolsillo y conectarlo. Bien, ¿y qué hago cuando el trayecto es un poco más largo de lo habitual? Por ejemplo, durante un fin de semana. En este caso, la mayoría de las veces suelo usar el cable. ¿Por qué? En primer lugar, porque suelo activar siempre el navegador, incluso cuando conozco el camino. Me gusta llevarlo activo para conocer incidencias del tráfico o avisarme de los radares. El caso es que el uso del navegador, y no me refiero a la app en sí, sino al GPS, consume mucha batería, y dependiendo de la duración del viaje puedes quedarte sin batería bastante rápido. La segunda razón es algo más personal. Los que me seguís habitualmente sabéis que yo llevo un equipo de música mejorado porque me gusta la música y me gusta que suene bien. ¿Y qué ocurre cuando reproducimos música a través de Bluetooth? La capacidad de transmisión de datos, si la comparamos con la capacidad de transmisión por cable, es bastante poca. Si usamos un servicio de música online básico, donde la música se transmite muy comprimida, lo más probable es que no notemos diferencia entre usar un cable y no usarlo. En cambio, si usáis un servicio de música online premium, es decir, sin pérdida, la música es de mucha más calidad, ya que se transmite prácticamente sin compresión. Y aquí sí que vais a notar diferencia. Yo he hecho pruebas y hay sonidos que por Bluetooth no se aprecian. Esto también es válido si reproducimos música a través de un puerto USB con un pendrive, sobre todo si en lugar de usar formato MP3 usamos formato WAV o FLAC. ¿Y qué hago cuando tengo que hacer un viaje de varias horas? Pues al igual que en el caso anterior, usar el cable. Además de las razones que os he explicado antes, hay que añadir otra razón más. El uso continuado del GPS en combinación con la conexión Bluetooth hace que el teléfono se caliente bastante. Y si además ponemos el teléfono en la base de carga para no quedarnos sin batería, se calienta aún más. Y si además el coche no lo llevamos bien refrigerado, puede ocurrir que el teléfono se sobrecaliente y directamente se apague para autoprotegerse y no quemarse. Por eso, en los trayectos más o menos largos siempre llevo el teléfono conectado con cable. Y ahora os voy a hacer un truco interesante. Depende de cómo conectemos el cable, el efecto de este cable será diferente. Por ejemplo, si estando el teléfono conectado por Bluetooth, después enchufamos el cable, el teléfono seguirá funcionando por Bluetooth. Lo único que conseguiremos al enchufar el cable es que la batería se cargue. Si queremos que la conexión sea realmente por cable, el teléfono tiene que estar conectado al coche antes de encenderlo. Dicho esto, os tengo que decir que en la actualidad ya no sigo estos consejos. No es que no sean válidos, todo lo contrario. El motivo es que ya no uso mi teléfono móvil para el navegador y para reproducir música, que son los usos principales que le doy. Los que seguís el canal sabéis que desde hace unos meses uso un dispositivo independiente que funciona tanto con Android Auto como con CarPlay y que está permanentemente conectado, con lo que no tengo ni el problema de descarga de batería, ni de calidad de audio, ni me tengo que preocupar en conectarlo. Pero bueno, no voy a hablar más de este dispositivo, ya que publiqué en su momento un vídeo al respecto y como siempre os dejo el enlace en la descripción. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.